Bienvenidos amigos. A menudo se critica a Superman por ser aburrido, difícil de empatizar con él y de hacer que resulte interesante. Pero yo no estoy de acuerdo, y en este video hablo de por qué creo que Superman es más relevante que nunca, de cómo los distintos cineastas y escritores han tenido éxito o fracasado a la hora de trasladar los mensajes del Hombre de Acero a la gran pantalla, y de por qué el mundo moderno sigue necesitando a Superman. Así que comencemos. Philosophically, what does Superman represent to people? A friend, and that's what people really need most. They don't need a strong arm, one-man vigilante force. They need a friend. We're living in an age when people are basically afraid of contact with each other. They're afraid. People live in cities, they don't even know their neighbors. They're afraid to go out in the street. Something might happen to them. Life is overwhelming. Even the bank doesn't know who you are. And it's like, we run around scared a lot, particularly those of us who live in cities. And America was founded on the virtues of a helping hand, of going 5 miles to lend your neighbor a donkey or whatever he needed. And I think that it's that kind of virtue that's at the bottom. That's the heart of Superman. The genuine love of people, and that you always know he's your friend. No es sorpresa para nadie que diga que soy un gran fanático de Superman desde que leí por primera vez el cómic del Hombre de Acero de John Byrne. Superman ha definido y redefinido lo que significa ser un superhéroe, un pionero para todo el género, tanto en términos de cómic y también en los superhéroes en la gran pantalla. Seas o no fanático del Hombre de Acero, es difícil de ignorar el hecho de que Superman ha tenido un gran impacto en los medios de los cómics y superhéroes, tanto en términos de novelas gráficas como el atractivo más amplio de la cultura pop durante las últimas 8 décadas. Este inquebrantable símbolo de heroísmo, empatía y esperanza ha evolucionado durante sus 86 años de existencia, desde la manifestación de la imaginación de 2 inmigrantes judíos hasta ser el abanderado no solo de una entera industria de entretenimiento, sino también de la idea de defender los valores de la verdad, la justicia y también ayudar desinteresadamente al que lo necesite. Superman es y siempre ha sido la personificación de la esperanza y el heroísmo, y por eso, en mi opinión, no solo es el superhéroe original, sino el héroe definitivo, y por eso pueden entender mi frustración cuando veo gente diciendo cosas como ese Superman es aburrido, pasado de moda y ya no es relevante. Y aunque estas afirmaciones han existido durante décadas, parece haber resurgido por el estreno de la nueva película de Superman de James Gunn, y por eso es un buen momento para desglosar las razones de por qué Superman sigue siendo importante y sigue ocupando un lugar tan integral no solo en el mundo de los superhéroes, sino siendo un ejemplo a seguir en la vida cotidiana. Quiero comenzar con una simple pregunta. ¿Qué significa Superman para ti? Probablemente todos tendrán su propio recuerdo o momento en el que el Hombre de Acero le tocó personalmente de alguna forma durante estos últimos 86 años. Para mí, Superman representa valores que todos apreciamos: coraje, valentía, honestidad, empatía, verdad, justicia y esperanza. La esperanza ha sido la fuerza impulsora de Superman y Clark Kent desde que apareció por primera vez en las páginas de un solo cómic, y no es coincidencia que el héroe que personifica la esperanza surgiera en un momento en que la gente de los Estados Unidos y el mundo necesitaba más esperanzas que nunca. La primera aparición de Superman se produjo en junio de 1938. Las ideas que dieron lugar al nacimiento del último hijo de Krypton fueron desarrolladas por Jerry Siegel y Joe Shuster. Estos dos increíbles creadores dieron vida a este increíble héroe en un momento en el que el mundo parecía oscuro y tenía un futuro sombrío. Y para entender a Superman me parece que es importante comprender el contexto del mundo en el que nació y cómo moldeó la imaginación de sus creadores para crear el mejor superhéroe. Superman como concepto
fue la respuesta de Siegel y Shuster a las dificultades que enfrentaba la gente de esa época durante el apogeo de la Gran Depresión. Fue un regalo del cielo que llegó para levantarle el ánimo a la gente e inspirarla a nunca rendirse, incluso en un periodo de tanta dificultad y privación. Este era un momento en donde la gente clamaba por un escapismo y heroísmo. El presidente de Estados Unidos de esa época, Roosevelt, dijo: cuando el espíritu de la gente está más bajo que cualquier momento durante esta depresión, es una cosa espléndida que por solo 15 centavos un americano puede ir al cine y olvidarse de sus problemas. Es cierto que el cine en esta época era una forma de escapismo, pero los cómics era otra forma de escaparse de la realidad. Y fue en esta época que el personaje fue creado por dos adolescentes judíos y pobres que vivían en Cleveland. Y ahí es cuando Superman llegó por primera vez a los kioscos para ofrecer esta mezcla de esperanza y fantasía que el mundo tanto necesitaba. Superman fue alguien con quien identificarse no por sus poderes, sino por su corazón y optimismo. Los niños se imaginaban que podían luchar contra los malos presentados en los cómics y los adultos soñaban con lidiar con las dificultades de la vida diaria de la misma forma en que Superman lo hacía al conquistar los desafíos que enfrentaba en la década del 30, celebrando la bondad del hombre común y corriente. Y ahí es cuando Superman comenzó a ser un símbolo de esperanza y resiliencia. Aunque sus historias se volvieron más dramáticas y emocionantes a medida que pasaban los años, con las dificultades continuamente aumentando, el Hombre de Acero se hizo más poderoso. Pero la parte más importante del personaje nunca desapareció. Superman era el héroe de la gente, el campeón de los desvalidos, de los más necesitados. Y por eso las mejores historias de Superman son las que muestran la humanidad y el corazón de Clark Kent a pesar de ser un extraterrestre superpoderoso. Y de ahí viene la paradoja de que un extraterrestre es el más humano de todo. Y todo esto es debido a que su nave cayó en una granja de Kansas y fue criado con los buenos valores y cariño de sus dos padres adoptivos. Y eso mismo explica por qué Superman ama al mundo y por qué el mundo ama a Superman. Aunque hay una gran cantidad de ejemplos que podría mostrar que muestran lo que Superman representa, la primera y más exitosa representación fue en Superman, la película de Richard Donner, que nació en los 70. Aunque hubieron versiones anteriores, como mostré en el video de cuántos Superman hay, todo eso cambió con el estreno de la película de Christopher Reeve, Superman The Movie. Cuando el Superman de Donner llegó a los cines, cambió todo lo que se sabía sobre el personaje de los cómics en la pantalla grande. Esta película trajo a la vida a un Superman de una manera que los fanáticos solo podían soñar en esa época. La interpretación de Christopher Reeve como Superman y Clark Kent fue genial, pero más allá de eso, lo que creo que es más impresionante de esta versión es el corazón, o sea, el núcleo de la historia y los personajes, y fue un éxito en todos los sentidos de la palabra, y no sacrifica la moral y la ética de Superman y su relación con la humanidad solamente en pos de la simplicidad de una adaptación o de la idea de un director o el entretenimiento. En cambio, Donner logra a la perfección trasladar de los cómics a la gran pantalla, mostrando lo que hace a Superman un símbolo de esperanza y empatía, y lo convierte en una carta de amor a todo lo que hace grande al personaje. Esta versión muestra que es un ser de luz, que es humilde y no es un ser endiosado y no está por encima de nadie. Es una persona que inspira con el ejemplo. Es un ser amable y todo con una voluntad inquebrantable y no vacila cuando se lo necesita para salvar el día. Tampoco nunca trata a nadie con soberbia, sino todo lo contrario. Trata a todos con total calidez y sinceridad y trata a la gente como un igual. Esta película mostró la importancia de la amabilidad, la calidez y la esperanza como mensaje central. Ahora vayámonos para el otro lado, la versión que creó una base de fanáticos que creen que esa versión es la única que vale la pena y que no hay nada que lo supere. Y si dijiste el Superman de Henry Cavill hecho por Zack Snyder, estás en lo correcto. A simple vista, si uno lo analiza fríamente y sin fanatismo, pareciera que Zack Snyder no le gusta el personaje de Superman. Mirando sus películas, uno se da cuenta
de que Zack Snyder hizo una película de Superman fiel a sus propios gustos, sin intentar adaptar el material de origen, implementando sus ideas e intentando contar el gran mito americano a su manera. El Superman de Henry Cavill hecho por Snyder no es una adaptación del personaje, es una visión intransigente y de autor. Para muchos eso fue bueno, y para otros eso fue lo que le jugó en contra a la franquicia y al personaje. Aunque hay que reconocer que la versión de Superman de Zack Snyder es única y diferente a todas las versiones anteriores. Y al sacarle los factores que hacen a Superman, él lo que quiere ver es lo que sale como resultado. Man of Steel y Batman vs Superman a veces se han descrito como una desconstrucción del personaje de Superman, tomando a este todo bueno y poderoso personaje y ponerlo en un mundo más amargo, sombrío y cínico, y además colocarle una paleta de colores más apagado, muy clásico del estilo Snyder, y viendo si al pertenecer a este mundo sigue manteniendo su virtud. Aunque esta línea de pensamiento fue perfectamente ejecutada, que este tipo de enfoque le funcionó para películas como 300 o Watchmen. Pero cuando lo combina con un personaje como Superman y cuestiona si un personaje así puede seguir siendo bueno en un mundo tan problemático como este, no estoy de acuerdo con el enfoque de Zack Snyder en un mundo en gran medida sin esperanza. Porque esto no es el verdadero Superman, y por eso para mí y a mucha gente no le gustó esta versión, pero eso quedó en el pasado. Hablemos del futuro. Por eso pienso que el Superman de James Gunn no podría haber llegado en un mejor momento, porque recupera la esencia de lo que es Superman. Un ser que representa la bondad, la empatía y la esperanza en un mundo donde todo eso se piensa que es obsoleto y está pasado de moda. A su vez también vuelve los padres clásicos. Me encanta cuando en el tráiler el padre le dice: tus decisiones, tus actos, eso es lo que te hace el hombre que eres. Y yo pienso que probablemente se lo dice para apoyarlo, diciéndole que hizo bien ayudando a las personas que lo necesitaban, sin importar que lo critiquen. También vuelve una Lois intrépida y reportera incisiva que le dice: hoy el secretario de Defensa dijo que te investigaría por tus actos. ¿Te parece chistoso? ¿Mis actos? Impedí una guerra. Tal vez. No tal vez, lo hice. En realidad, entraste ilegalmente a un país. No. Simular que actuabas como representante de No Estados actué como Unidos representante causará de más nadie problemas excepto de mí alrededor del mismo mundo, para muchos poder más. hacer lo correcto. que esto es el corazón de Superman, lo que realmente representa a Superman. Que él no representa a nadie más que a sí mismo y a las ganas de hacer el bien. Y que si no iba e intervenía, la gente iba a morir. Eso muestra que Superman le da prioridad a la vida de los seres humanos antes que a cualquier gobierno o país. También vuelve la diferencia entre Clark Kent y Superman, como se muestra en el tráiler, que cambia de postura y cambia la voz. You'd let me interview you as Superman. Sure. Superman. Miss Lane. También vuelven todos los personajes icónicos de los cómics, como por ejemplo Jimmy Olsen, y tenemos a un verdadero Lex Luthor que no se veía en décadas, que intimida y odia a Superman porque logra lo que él con toda su inteligencia y millones nunca pudo, que es el amor de la gente. Y esto es porque Superman es un ser cercano a la gente que inspira con el ejemplo y que también deja mal a héroes corporativos como los de Maxwell Lord. Y yo pienso que va a demostrar que él, siendo un extraterrestre, es el más humano de todos. En resumen y para cerrar, hoy en día, en la actualidad, todavía se necesita a ese tipo de Superman para ser un ejemplo a seguir y que con su ejemplo de bondad, empatía y esperanza nos dé fuerza para superar todos los obstáculos que tenemos en este mundo cínico y sombrío y nos dé fuerza para superar todos los obstáculos que nos tire la vida cotidiana. Bueno, espero que les haya gustado. Déjame tu opinión en comentarios. Esto es todo por hoy, amigos. Si te gustó, por favor dame un me gusta. Y si sos nuevo en el canal, por favor suscríbete. Nos vemos en la próxima.